Tengo ya al otro lado de la línea telefónica al eurodiputado y miembro de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá. Buenas noches. Muy buenas, Fede. Un placer hablar contigo, como siempre. Ya lo sé. A pesar del momento, que es tremendamente difícil y complicado, bueno, pues un primer análisis te quería pedir sobre cuál es la situación hoy y porque estamos francamente preocupados todos por esto, ¿no? Pues sí, estamos todos muy preocupados. Vamos a ver, segundo día de ofensiva y una cosa importante, el ejército ucraniano, a pesar de la inferioridad que está con respecto al ejército ruso, está conteniendo ofensiva en el este, está conteniendo ofensiva en el sur y obviamente los rusos están poniendo toda la carne en el asador para rodear Kiev, pero la situación es complicada porque Kiev es una población muy grande de muchos millones de habitantes, con una población civil muy hostil, de la población que se quería ir, la que no quería enfrentarse a esta situación ha salido, pero todos los que están absolutamente preparados, están atrincherados, están dispuestos a dejar la vida, están entrenados en las últimas semanas y también el gobierno ha dado instrucciones de cómo preparar cócteles Molotov para defenderse y ahora estamos en una fase que va a ser una fase muy dura. En Kiev van a tener, digamos, el posicionamiento, va a ser una guerra de guerrillas, Fede, una guerra urbana donde a priori tiene más ventaja el ucraniano porque tiene los puestos estratégicos más dominados, las alturas, se conoce a la perfección pues la ciudad y el ejército ruso va a entrar pues con ese desconocimiento y sobre todo con la guerra de guerrillas como las que vemos en la película, con emboscadas y demás. También hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano ha recuperado el aeropuerto, un aeropuerto militar absolutamente estratégico y en el este, en Kharkiv, está conteniendo a los rusos. Pero bueno, todo eso es digno de admirar y de comentar, ya te digo, por la gran diferencia que hay entre un ejército ruso armado, gigantesco y enorme y un ejército ucraniano al cual se le ha ayudado con material defensivo y está dando absolutamente lo máximo. Esto sería un poco la foto de estas últimas 24-48 horas. El problema de todo eso, José Ramón, es que el ejército ucraniano se está enfrentando al poderoso ejército ruso prácticamente sin ayuda, porque la sensación un poco que tengo yo hoy es que se les ha dejado solos. Bueno, vamos a ver, es interesante hacer ese análisis y es interesante también escuchar las palabras que hemos escuchado todos del presidente ucraniano. Vamos a ver, Europa está trabajando en dos líneas, la Unión Europea, una cosa es la Unión Europea, otra cosa es la OTAN. Hablo, os te cuento, la Unión Europea, ahora estamos trabajando en la imposición de sanciones. La imposición de sanciones es absolutamente importante, lo cual no significa que no tengamos que hacer más, pero te explico así un poquito para darte esa idea de lo que se está haciendo. Es tan dura la imposición de sanciones que la bolsa rusa ha tenido la mayor caída en la historia, la tercera mayor caída en la historia, con valores de las empresas rusas que están en valores de hace años, cuando prácticamente perdían todo su poder adquisitivo. El objetivo de las sanciones no es hacer un efecto a corto plazo, sino que es un efecto a medio y largo plazo. Aquí el problema es que la Unión Europea, para tomar determinadas decisiones, tiene que actuar por unanimidad. Y tenemos a tres países que son altamente dependientes del gas ruso y que no están acompañando en una de las sanciones que para mí sería absolutamente imprescindible, que es la anulación, el bloqueo del pago mediante el sistema internacional SWIFT, lo que muchas veces nos piden a nosotros, oye, el número de cuenta y el código SWIFT. Este código SWIFT, hay tres países que no quieren hacer ese bloqueo de códigos, que son Alemania, Italia y Austria. Y no lo quieren hacer porque su dependencia es absoluta del gas y a través de ese código SWIFT es con el que pagan el gas, en este caso el gas ruso. Por lo tanto, esa es una parte, pero tampoco tenemos que olvidar que también por parte de la Unión Europea, se han dado inmediatamente ayudas a Ucrania por un importe de 1.200 millones de euros, obviamente en contra ha votado Podemos, el grupo Podemos, al cual da el apoyo al gobierno, se manifestó en contra de este tipo de ayudas económicas. ¿Y qué más te digo? En relación a ese tipo de ayudas más militares,
En este caso ya no hablo de la Unión Europea, te hablo de la OTAN. La OTAN formalmente no tiene ninguna obligación contractual con Ucrania porque no es Estado miembro, pero así le ha estado prestando, no solamente la OTAN, también los miembros que forman parte de la OTAN, le ha estado prestando toda ayuda material, principalmente material balístico, materiales anticarro y demás, precisamente para afrontar. Ahora nos acercamos a otra decisión, una decisión muy delicada, que se podría no tomar en las próximas horas, no, pero en los próximos días, y me explico al mismo tiempo. Se está reclamando la zona de exclusión aérea de Ucrania. Uh-huh. La zona de exclusión aérea es una de las últimas decisiones que se tendrían que tomar, o que se vienen a tomar, no digo que sería la última a tomar, pero que hay que tener mucho cuidado. En el momento que tú haces y determinas una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, que es lo más lógico y normal, lo que ocurre es que cualquier avión, en este caso, cualquier caza o helicóptero de combate que sobrevolase el espacio aéreo que se ha sido bloqueado, inmediatamente tendría una reacción por parte de los cazas de la OTAN y lo derribarían. Uh-huh. El derribo de un caza ruso podría ser utilizado por parte de Putin como un harakiri para así justificar el lanzamiento de una gran ofensiva que podría incluso merecer que es una de las cosas que se están analizando como últimas opciones, el enseñar a mostrar, su capacidad nuclear. Es decir, es tan delicado todo, tenemos que actuar con tantísima prudencia que hay que analizar paso a paso todos los acontecimienos y actuar mucho con la cabeza para no caer en un posible voluntario ataque ruso, porque él ha decidido poner una pieza en juego para que se abata por parte de los aliados, por parte de la OTAN, y aprovechar esa utilización, esa caída por parte del ejército ruso. Aquí, en cualquier caso, para mí es definitorio, es absolutamente imprescindible que tres países, que son Alemania, que son Italia y que es Austria, inmediatamente decidieran bloquear el código SWIFT, y así sería un bloqueo en toda regla, y eso sí que no lo aguantaría el gobierno de Putin. De todos modos, es verdad que estos días hemos escuchado a algunos analistas comentar que quizás Europa y la OTAN y Estados Unidos no le han enseñado los dientes lo suficientemente a Putin, y también por eso se ha atrevido a tomar esta decisión, a invadir Ucrania como lo ha hecho, ¿no? Bueno, te tengo que decir que, fíjate, ese análisis es un poco gratuito también, si me permites, porque Putin ha hecho todo lo que ha hecho y ha hecho esas amenazas porque él pensaba que la Unión Europea y que la OTAN no iban a reaccionar. Yo he ido avisando de esto hace muchísimos meses, lo recordarás tú perfectamente, que lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, que la excusa de Bielorrusia era eso, una excusa para hacer movimientos de tropas y demás. Pero sí que es cierto, debo decir, que la Unión Europea ha actuado con unanimidad, decidiendo enfrentar y enfrentarse directamente a cara con Putin, que él esperaba que estuviésemos más debilitados. Sin duda, uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea es que no hay una política de defensa común, una política de asuntos exteriores común. Y de hecho, es lo que yo estoy trabajando en París estos 2 días, es una conferencia internacional extraordinaria precisamente sobre la política de defensa y de seguridad común de la Unión Europea. Pero debo decir que hemos respondido con más contundencia de la que se esperaba Putin, y que tenemos que aprender precisamente de eso para que a futuro tenemos que tener un dogma fundamental. A los matones se le planta cara, y Putin es un matón, y lo único que podemos hacer es darle, como se suele decir, darle en el morro con su misma arma, que es en este caso enseñarle y demostrarle que no van a pasar. ¿Qué es lo que está haciendo precisamente la población ucraniana con una valentía extraordinaria? Piensa que Putin el otro día dijo que Ucrania no tiene derecho a existir como país. O sea, esas afirmaciones son bueno, para el que no conozca a Putin ya lo ha conocido, pero que alguien te diga que tú no tienes derecho a existir como país, que venga alguien y que nos diga a nosotros que España no tiene derecho a existir como país, eso lo que hace es todavía motivar aún más, si cabe, al ucraniano, que va a dejarse absolutamente todo, y que no va a permitir, ni un solo ciudadano ucraniano no va a permitir que su gobierno capitule ante eso, y vamos a ver pues momentos de una demostración de patriotismo y defensa de Ucrania como jamás
hemos visto en muchos países. Pero Putin, José Ramón, ¿es solo un matón al que luego se puede meter en vereda o en cintura, o es más que un matón? Quiero decir, lo digo porque otra de las comparaciones que hemos visto estos días es esa comparación con Hitler, con la invasión de los Sudetes y con todo lo que ocurrió después, ¿no? José Ramón. Sí. Bueno, obviamente es el matón de los matones. Se le puede comparar a Kim Jong-un, el coreano, ¿no? Pero es que ya lo ha demostrado todo. Lo ha dicho todo, ha forjado al máximo. Piensa que Putin, en este proceso, digamos, diplomático e institucional, el que nos ha llevado justo a la puerta de la guerra, porque esto es una verdadera guerra, ha intentado pedir, digamos, y exigir una serie de condiciones que eran a sabiendas que eran incumplibles. Él pedía, por ejemplo, que la OTAN y que la Unión Europea dejara de apoyar y de estar presente en cualquiera de los países que hicieran frontera con la antigua Unión Soviética. Estamos hablando pues de Polonia, todos los países del este. Chequia, por ejemplo, la República Checa ha exigido que Ucrania jamás entrara en la OTAN. Oye, ¿quién eres tú para decir en casa de quién tienes que entrar? Y, por supuesto, la puerta de la OTAN está abierta a Ucrania cuando él considere y lo entienda necesario. Por lo tanto, ha ido exigiendo tantas condiciones que él sabía que eran incumplibles precisamente para forzar una marcha que ya había planeado estratégicamente, posicionando todo su ejército en Bielorrusia y sobre todo sus tanques y sus lanzaderas y demás plataformas armamentísticas, porque estaba perfectamente definida la estrategia y absolutamente convencido del ataque. Comentabas antes que Europa está respondiendo de manera unánime a esto, con la excepción esta del código SWIFT por parte de Alemania e Italia. Pero quizá haría falta algo más de ayuda al ejército ucraniano en materia de defensa. No digo una involucración directa en el conflicto, en la guerra, pero sí quizá ayudar más al ejército ucraniano con más armamento o con más entrenamiento, no lo sé. Sí, totalmente. Hay que ayudarle con todo lo que pida y todo lo que necesita, tanto material letal como no letal. Y el letal es fundamental. He oído algunos comentarios que decían, no, hay que ayudarle, pero excepto con material letal. Oye, es que lo que están de enfrente disparan con armas de fuego y disparan con fuego real, no con fuego de broma, ¿no? Sí. O sea que hay que darle pues directamente todo tipo de material defensivo, precisamente para ayudarle a contrarrestar toda la ofensiva que va a hacer que está haciendo el ejército ruso. Hemos tenido la oportunidad de recibir en el Senado de Francia, que es donde estamos reuniendo interparlamentariamente todas las delegaciones de todos los países de la Unión Europea. Hemos recibido al embajador de Ucrania en Francia. Sí. Ha sido absolutamente conmovedor. Y algunas de las cosas que nos ha dicho, por ejemplo, que ya llevan, el ejército ucraniano ya ha abatido a 1.800 soldados o fuerzas del ejército ruso, lo cual no está mal teniendo en cuenta las limitaciones que tiene ahora mismo el ejército ucraniano. Nos ha dicho que necesita efectivamente de todo, pero una de las cosas que necesita, fíjate, necesitamos sangre, necesitamos plasma, necesitamos combustible para nuestras fuerzas militares, necesitamos todo aquello que nos puedan ayudar. Por lo tanto, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que estar dándole al ejército ruso, al gobierno ruso, todo aquel material que ellos necesiten en estos momentos hasta que dejen de necesitarlo. Por tanto, hay que estar allí y hay que nutrirles, especialmente en este caso, de material balístico de defensa. Mira, un ejemplo. Hay uno de los misiles más efectivos ahora mismo, que son los misiles Javelin. Un misil Javelin, que cuesta aproximadamente unos 70.000 euros, puede abatir y anular a un tanque. El mayor de los activos, aparte, digo, en tierra, operativo que tiene el ejército ruso son los tanques. Exactamente. Los ciudadanos de los países del este, a lo que más temen es a un movimiento del tanque, y es algo que llevan genético, y lo primero que te dicen no es que vengan tal, sino que se mueven los tanques. Pues un misil Javelin que vale 70.000 euros es capaz de anular a un tanque que vale aproximadamente entre 4 o 5, e incluso en función de la
digamos, de la capacidad operativa que tenga hasta 7 millones de euros. Es decir, 70.000 euros anulan hasta 7 millones de euros. Una persona, un soldado que se pone el Javelin, el misil, en el hombro, es capaz de anular a 4 o 5 soldados que van dentro del tanque y a lo mejor, como lo hemos visto, incluso a 10 o 15 que van encima del tanque, como hemos visto en algunas imágenes. Por lo tanto, esas son las cosas con las que hay que ayudar, darle todo lo que sea su capacidad defensiva, su capacidad balística, su capacidad de anulación letal al ejército ruso. José Ramón, un asunto que también nos preocupa mucho es, y que entiendo que la Unión Europea tiene que también tomar decisiones al respecto, son los refugiados. Sí, absolutamente. De hecho, fíjate, la inteligencia norteamericana, que no ha fallado en ningún momento y que ha ido anticipando, acordémonos que hemos escuchado a través de vosotros, los medios de comunicación, que decía, se espera el ataque en las próximas 24 horas. Esto la semana pasada o la anterior. Es que el ataque se esperaba en esas horas. Es decir, lo que pasa es que se ha notificado, se ha anunciado, se ha filtrado y el ejército ruso pues ha decidido en ese momento no actuar. Ya se dijo que iba a actuar en esas últimas 24 o 48 horas y sí que se ha producido. Y las cifras que maneja la inteligencia norteamericana oscilan entre aproximadamente unos 50.000 muertos en el conflicto bélico y de varios millones de refugiados. Puede haber hasta 3 y 5 millones de refugiados en función de cómo se produzca la evolución y demás. De hecho, ya se están produciendo el movimiento de refugiados. Hoy nos han dicho que, por ejemplo, en Rumanía y en Chequia ya empiezan a llegar a la República Checa, ya empiezan a llegar refugiados. Y esas son las cosas ante las cuales más rápidamente hay que actuar. Hay que darle y facilitarles la llegada de todo, digamos, en todo momento bajo las circunstancias que necesiten. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid me consta que ya se ha ofrecido para la recepción de los refugiados. Y es una cosa que tiene que ser inmediata. Los refugiados van a llegar inmediatamente a los países limítrofes, es el caso también de Polonia, por ejemplo, y a partir de ahí, no me cabe la menor duda, porque ya se ha comentado, se ha tratado y desde el Parlamento Europeo ya estamos en ello, precisamente para inmediatamente hacer una distribución de los refugiados para que sean, reubicados en todos los países de una manera, pues, lo más cómoda, factible y regular posible. Y permíteme que haga Claro que dos sí. análisis jocosos, por no decir vergonzosos, de cosas que estamos oyendo en las últimas horas. Hay algunos epidemiólogos muy famosos que están condicionando la llegada de refugiados a que se les haga una PCR. ¿Tú te crees que estamos aquí para hacerles una PCR a las pobres miles de personas que están saliendo, huyendo, corriendo, ensangrentadas, heridas, aterrorizadas? Es decir, por favor, no hagamos usos ya populistas e individuales de estas cosas, y algunos otros que están diciendo que la guerra no es importante por los muertos, sino que el verdadero problema de la guerra son las emisiones y que están dañando al cambio climático. Es decir, son tan aberrantes algún tipo de declaración que se aprovecha cualquier cosa para hacer uso de intereses individuales con el drama y la situación tan terrible que se está viviendo y que están viviendo los ucranianos. Te diré que aquí tenemos a la izquierda montando una manifestación este fin de semana en contra de la OTAN, o sea que debe ser es la OTAN la que ha invadido Ucrania, una cosa a la que me he enterado. Claro, son ¿no? los mismos que votaron en contra el otro día en el Parlamento, y yo se lo dije a la cara, que votaron en contra de todas las ayudas al pueblo ucraniano, y ahora se manifiestan con el no a la guerra. Hombre, por Dios, es que ya hay gente que no sabe lo que es la vergüenza y por lo tanto hace estas cosas y no